Listo. Bueno, muchachos, entonces, en esta ocasión vamos a centrarnos meramente en el texto expositivo. Entonces, hay dos cosas que este texto expositivo nos pide. Primero, la parte de redacción. Segundo, uso de citas textuales. Uso de las normas APA. Esas normas APA son aquellas que nos permiten, de cierta forma, estandarizar la entrega de trabajos. Las normas APA nos va a permitir de que si usted hace una citación adecuada, esta citación, si usted la sabe citar, no va a entrar en plagio. Entonces, cuando le ingrese Turnitin, cuando nosotros subamos el trabajo a Turnitin y él la analice, inmediatamente, como ahí aparece la cita textual, han referenciado bien, uno descarta, empieza como descarta, bueno, esto está bien referenciado, o esto no es plagio, o copy-paste. Entonces, son dos cosas que hay que tener muy en cuenta en este aspecto. ¿Listo? Entonces, primero vamos a abordar como de forma general lo que tiene que ver con el texto expositivo y cuál es la matriz que deben ustedes, por así decirlo, tener en cuenta para la construcción de su texto. Cuando miran ustedes este tipo de matriz, no quiere decir que ustedes van a escribir dentro de esta, sino que es una guía que le va a servir a ustedes para escribir de forma adecuada en el texto como tal, así como hicieron en el autorretrato. Sino que hubo estudiantes que, por ejemplo, hacían un texto y luego volvían y llenaban la rejilla. Entonces, eso de cierta forma está mal. ¿Listo? Lo tengo aquí. Listo. ¿Todos pudieron obtener ahí el enlace para lo de la asistencia, muchachos? Por favor, ¿me confirman? Profe, tengo inconvenientes con mi WhatsApp. Estoy tratando de desocupar porque no me deja entrar. Ok, listo. Listo, entonces los estudiantes que acabaron de ingresar en el link, en el chat de la reunión como tal, hay un link de asistencia donde por favor me marcan de fecha el 11 de mayo, ¿listo? Que fue la que tuvimos la vez pasada. Y la de ahora, por favor no se me vaya a olvidar, a las 4:20 pasamos a la siguiente, la del día de hoy, ¿listo? Entonces eso es para tener evidencia de la asistencia y así mismo para los puntos que van a tener ustedes por la participación en la webconferencia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Entonces, a continuar, perdón. Esta matriz nos pide 5 párrafos. Estos párrafos en el párrafo inicial, se darán a conocer las generalidades y la idea central de la exposición. Cuando yo hablo de dar las generalidades y la idea central de la exposición, es contextualizar, es decir, ubicar al autor, al lector en algo específico. Entonces, ¿me podrían recordar, a ver si ustedes han leído la guía, de qué tema hay que hablar en el texto expositivo? ¿Cuál es el tema que hay que abordar? ¿Hacia dónde? Pues creo que habían dicho que basado en las redes sociales, Ok. pero en la webconferencia también dijeron que podía ser libre. Bueno, en este caso, bueno, la comunicación no verbal en las redes sociales. Eso es algo muy, muy interesante, digamos, porque nosotros tenemos la posibilidad, digamos, las nuevas formas de comunicación. Entonces, los emoticones, los GIF, los stickers, que de una u otra forma no nos hablan, pero nos están tratando de expresar una información como tal. Entonces, el texto expositivo, ¿qué van a hacer ustedes en el texto expositivo? Ustedes van a indagar acerca de esa comunicación no verbal en las redes sociales. En la biografía hay unos documentos que les sirven de base para poder comprender un poco más a fondo lo que significan la comunicación no verbal y asimismo ustedes traten de consultar por aparte la comunicación no verbal en las redes sociales. Encuentra gran cantidad de información. Entonces, una de las cosas que hace el texto expositivo es brindar meramente información. Meramente información. Entonces, ustedes van a hablar acerca de lo que hallaron, de lo que leyeron, acerca del texto expositivo con relación al lenguaje no verbal y el uso en las redes sociales. ¿Listo? Eso es como de cierta forma la focalización que van a tener ustedes con relación al texto expositivo. La comunicación no verbal en el uso de la comunicación verbal en el uso de las redes sociales. ¿Listo? Eso es lo que ustedes de cierta forma deben de saber y de detallar con relación al tema en particular. Entonces,
En este caso, tenemos que el párrafo de inicio es la contextualización como tal. Entonces, cuando yo hablo de contextualización, hago alusión de que me ubique, digamos, de cierta forma al lector en qué es lo que me voy a encontrar más adelante en el texto. Entonces, me contextualiza, me explica la situación. Entonces, por ejemplo, yo puedo iniciar hablando de que el ser humano a lo largo del transcurrir de su tiempo ha implementado diferentes formas de comunicación. Entonces, por ejemplo, están las pinturas rupestres, esas que hacían los cavernícolas en las cuevas, incluso que actualmente hay vestigios en comunidades indígenas donde también realizaban en cuevas diferentes dibujos que representaban algo. En todas, digamos, la evolución de la comunicación del ser humano, antes de ser grafías, como es decir, letras, habían dibujos. Y actualmente están volviendo a implementar por medio de, digamos, la parte virtual, los stickers. Entonces nosotros si nos queremos hacer alusión a un tipo de emoción, buscamos en nuestra galería de WhatsApp el sticker adecuado para la ocasión. Entonces esto va a permitir que de cierta forma nosotros podamos comprender, digamos, la funcionalidad de la comunicación no verbal en las redes sociales. Entonces aquí dice que el párrafo 2, 3 y 4, la redacción se orienta en el rol de la comunicación no verbal en las redes sociales. Concientiza, enfatiza, contradice, sensibiliza y o motiva acciones de usuarios. Es decir, aquí es el desarrollo de todo lo que ustedes me van a hablar acerca de la comunicación no verbal en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, en el inicio, en la introducción, pues dan un contexto, incluso pueden de cierta forma de qué va a tratar el tema que se va a desarrollar. Indaguen, por ejemplo, con relación a los diferentes cómo ha evolucionado la comunicación verbal a lo largo del tiempo en el ser humano. Entonces, el primer párrafo, contextualización, 2, 3 y 4, el desarrollo como tal, donde ustedes van a comentar acerca de la información que han encontrado. ¿Sí me hago entender hasta ahí, muchachos? Si tienen preguntas, por favor, háganlas. ¿Claro hasta ahí o no? Muchachos. Sí, Sí, señor. señor, profe. Claro, Sí, señor. ¿Claro? Bueno. señor. Bueno, entonces, antes de eso, tiene título del texto es positivo, entonces ustedes tienen que ponerle un título llamativo, algo como que incentive en el lector leerlo, porque hay que tener en cuenta que los textos, todo empieza, digamos, por ese título particular que nos va a motivar a, digamos, construir, a adentrarnos en él y poder como leerlo digamos, como que se conecte con nuestros gustos. Entonces, esta matriz, esta matriz va a ser la guía que ustedes van a desarrollar y que de cierta forma le va a permitir a ustedes comprender un poco más acerca del lenguaje no verbal. Entonces, por ejemplo, la comunicación no verbal. Les sugiero que, por ejemplo, hagan una lluvia de ideas. ¿Sí saben qué es una lluvia de ideas, muchachos? ¿Sí recuerdan? Una lluvia de ideas, ¿saben qué es una lluvia de ideas? ¿Y con qué fin se hace? Oraciones centrales. Exacto. Por ejemplo, yo les voy a dar, digamos, les recomiendo a cada uno de ustedes que haga una lluvia de ideas con relación, con relación al tema que ustedes, pues en este caso las redes sociales, la comunicación no verbal. Entonces, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, un párrafo que está diseñado, pero un momentico, comparto aquí. Un párrafo, es decir, el párrafo 2, donde me hable de la evolución de la comunicación no verbal. ¿Listo? Lo que yo les mencionaba, las pinturas rupestres, todo eso. El párrafo 3 puede ser algo relacionado con cómo las redes sociales han jugado un papel fundamental en nuestra sociedad. Y la cuarta puede ser cómo las redes sociales se están vinculando con las nuevas formas de comunicar, es decir, por medio de los stickers, los emoticones, cómo de cierta forma la comunicación no verbal ha generado gran impacto en digamos, en la sociedad y más en el mundo de la virtualidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, el párrafo 2, 3 y 4, ustedes deben de seleccionar una idea clara de lo que quieren desarrollar y que se conecte con todas las tres.
con todos los demás párrafos. ¿Te me hago entender, muchachos, en esta parte? Esos son tips que le van a servir a ustedes para la construcción del texto. Si tienen preguntas, háganlas, por favor. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos, o pregunto? Sí, profe, y si nosotros queremos colocar alguna parte de algo que nos llamó la atención, entonces para poder referenciar. Bueno, listo. En ese ya vamos para ahí, para ese ladito de las referencias bibliográficas. Bueno, entonces, como les mencionaba, ustedes cogen, primer párrafo es la contextualización. ¿Qué es lo que ustedes me van a hablar acerca de todo lo que ustedes van a desarrollar en esos 4 párrafos? Porque el 5 es las conclusiones. Entonces, en ese primer párrafo es la introducción general, la comunicación no verbal. Entonces, ustedes hablan de forma general sobre la comunicación no verbal. En el segundo párrafo se pueden centrar en la evolución de la comunicación a lo largo de la vida del ser humano. Todo lo que ha trascendido de forma general, todo lo que ha hecho el ser humano para alcanzar lo que hoy es, digamos, el proceso de evolución. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, antiguamente los seres humanos se comunicaban solamente por sonidos y esos sonidos los simbolizaban por medio de figuras, de dibujos. Entonces, por ejemplo, en las cuevas, ellos dibujaban muñequitos que para nosotros serían simplemente muñecos, pero para ellos simbolizaban una realidad, porque el lenguaje no verbal también trata de simbolizar esa realidad que quizás no se puede decir por palabras. Por ejemplo, los egipcios también decían jeroglíficos. Esos jeroglíficos eran una especie de imágenes que ellos representaban, que representaba su lengua. Los sumerios, por ejemplo, tenían una especie de símbolos que también creo que eran como una especie de líneas que simbolizaban digamos, algo en particular. Entonces, el primer párrafo, ¡pum!, puede ser esa evolución, una pequeña descripción de la evolución del lenguaje no verbal a lo largo de la trayectoria que han tenido los seres humanos a lo largo de la historia. Pueden ir anotando, muchachos, para que no se les vaya a olvidar. En el tercer párrafo, digamos, cómo se percibe actualmente, digamos, la comunicación no verbal en nuestro entorno. Entonces, ahí deben de surgir obligatoriamente el auge de las redes sociales. En el cuarto párrafo, puede haber, digamos, un vínculo entre el lenguaje no verbal y cómo se está conectando con la nueva sociedad del momento. Digamos, incluso se dice de que la gente, nosotros como tal, nos estamos estamos como volviendo solamente a esas imágenes y estamos dejando como de lado la parte de la escritura, es decir, la parte de las letras. Entonces, esos son aspectos que pueden resaltar en el texto expositivo, porque ustedes van a brindar una información clara y precisa acerca de la información como tal. ¿Listo? Y en el párrafo de cierre, el texto finalizará con las ideas principales que se plantearon en el presente escrito. Es decir, usted hace de forma general como una especie de resumen. ¿Listo? El quinto párrafo es una especie de resumen. Segundo, tercero y cuarto es digamos, es la trayectoria que ha tenido la comunicación no verbal en las redes sociales. El primero es la contextualización. Tengan en claro esos puntos para que cuando ustedes se sienten a hacer su texto expositivo no tengan inconvenientes. Profe, qué pena. Yo me quedé acá. En la primera parte es la parte general, ¿sí? La segunda parte es la evolución, ¿sí? Sí. La tercera parte es en las redes sociales. La cuarta. La cuarta podría ser, digamos, una apreciación, cómo se está transformando a medida, digamos, de que avanza el tiempo, esa comunicación verbal le está cogiendo más impacto, suma más fuerza cada día más. Entonces sería bueno que indagaran acerca de eso. Y hay unos materiales bibliográficos que le pueden servir a ustedes para poder referenciar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Y en la primera parte, perdón, profe, ¿esto se puede colocar como el concepto también de la comunicación no verbal o...? Sí, claro, sí, ¿Sí? claro. Incluso ese también puede, digamos que se podrían cambiar algunos aspectos. El primer párrafo, la contextualización, y digamos que se podría dar como un pequeño concepto de lo que es comunicación no verbal. ¿Listo? Ahí sería adecuado dar un pequeño concepto.
Pero recuerden que ese concepto debe estar referenciado, porque si no sería plagio como tal. ¿Listo? Ya les voy a mencionar cómo ustedes tienen que hacer las referencias. Entonces, la idea es que quede claro la estructura que ustedes deben desarrollar en el texto expositivo para que el momento de que se sienten a escribir no tengan inconvenientes, porque se van a empezar a enredar. Muchas personas se empiezan a confundir de ideas o a enredarse como tal, y a lo último, el texto le queda, hay choque de ideas, ¿se me va a entender? No hay un orden y hay choque de ideas. Recuerden, un párrafo debe desarrollar una idea, es decir, si yo voy a hablar acerca de la evolución de la comunicación no verbal, es centrado solamente en eso, y deben utilizar conectores. Esos conectores le van a servir a usted que una las ideas y tenga coherencia y cohesión. La producción de textos es algo pero no es difícil cuando uno tiene, digamos, una estructura clara en la mente. Entonces, por ejemplo, tengan una lluvia de ideas acerca de qué es lo que ustedes van a colocar en cada uno de los párrafos. Entonces, ustedes lean, redacten y vuelven y leen y corrigen los errores que tengan. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si de pronto no me están entendiendo, pueden alzar la manito y yo vuelvo y les explico. No hay problema por eso. Profe, en el último, ¿cómo es? Es que ese punto siempre se me da como, ¿Cómo, Ingrid? No lo entendí bien. ¿Cómo, Ingrid? en el último punto, en el quinto, ¿cómo quedaría? Y es que siempre me enredo en esa última parte. Ah, el último párrafo. Sí, señor, el quinto. Bueno, el último párrafo dice, el texto finalizará con las ideas principales que se plantearon, es decir, es decir, un resumen de todo lo que usted dijo. Eso es lo que debe en el párrafo quinto. Es decir, que usted recoge las ideas principales de que habló en el párrafo 2, 3 y 4 y las plantea aquí de forma general. Es como una especie de resumen, algo muy, muy breve acerca de lo que usted contó en su texto expositivo. Es un resumen, tengan claro, el párrafo quinto es un resumen y listo, de las ideas anteriores. Pero con lo que uno piensa o lo que uno No, entendió de 3 y 4. en ese párrafo quinto, digamos, está relacionado, digamos, como un resumen general que usted va a realizar acerca de lo que usted escribió como tal. Ahí no está dando su punto de vista, no está dando su punto de vista, sino que está recogiendo las ideas que usted ya mencionó anteriormente. Ah, ¿Sí? ¿Sí me hago entender? sí, señor. Ok, listo, perfecto. ¿Algún otro con alguna otra inquietud, muchachos? Tuve dos inquietudes con Hágale. respecto a eso. La primera, como son párrafos, pues mínimo son de 5 renglones, ¿sí? Y Sí. la segunda, con respecto al quinto párrafo, es una conclusión, o sea, es una conclusión de lo que yo cité en los párrafos, ¿sí? Exacto, en pocas palabras es eso, es una conclusión general de lo que usted dijo anteriormente, eso es, no es más. Ah, bueno, Incluso profe, sí, gracias. son 6 renglones, mínimo, bueno, mínimo 5 renglones, máximo 9. Esos 5 renglones ustedes traten de, incluso con una cita que ustedes hagan, a ver, digamos, ustedes pueden hacer una cita por 2 párrafos para que digamos, les aumente la información, pero el texto que ustedes van a hacer es algo muy breve. Entonces, el último párrafo es una conclusión general de lo que usted habló, de todo lo que, recoger de todo lo que usted habló, plantearlo ahí, es una conclusión. ¿Listo? Listo, listo, profe. Bueno, ok. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar como de forma general acerca de esos textos expositivos. Entonces, dicen acá, espera un momentico. Bueno, ok, hay harta participación. Bueno, entonces les voy a enviar otra vez en el chat, pero les voy a mandar la segunda asistencia del día de hoy. ¿Listo? Se las voy a enviar para que por favor la respondan de una vez.
Profe, es tan amable y me lo envía a mi WhatsApp. Sí. La primera y la Listo, segunda. Gracias. Listo, ahí están Yo cargando. también no tengo habilitado los mensajes. Ok, me escriben por el WhatsApp y yo de una vez les envío a ustedes. ¿Listo? ¿Me regala su número, profe, por favor? 310-579-5325. 310-579. 5325. 8325. 310-579-5325. Ah, ok. Bueno, ahí ya les mandé ya la segunda asistencia. La última es un link de evaluación, pero es una evaluación con relación a las asistencias anteriores, las sesiones anteriores. ¿Listo? Bueno, entonces.